Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos al webinar del día de hoy. Contribuye a mitigar el cambio climático a través de tecnologías en la nube. Es un gusto para mí saludarlos. Me presento. Mi nombre es Ángela Moncaleano, profesional de servicio al cliente de la Corporación Macaya. Hoy con un invitado muy especial, Juan Francisco Maldonado, consultor de KPMG Internacional de Ciudad de Panamá. En el chat van a encontrar habilitados un chat de preguntas y respuestas donde nos pueden decir sus nombres, nombre de la organización, el país o la ciudad desde donde se encuentran y las preguntas que van surgiendo a medida que vamos desarrollando este webinar las puedes ir dejando consignadas ahí para desarrollarlas hacia el final de la sesión. En Macaya potenciamos capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación. Para quienes no nos conocen, voy a darles un pequeño resumen de lo que hacemos desde la organización. Tenemos dos líneas importantes de negocios, unas en tecnologías para el cambio social, donde logramos generar el impacto y la eficiencia, colaboración y desarrollo de capacidades para operación de proyectos para el uso y apropiación de tecnología, acceso a donaciones de software altamente descontados o gratuitos, que es la línea de tecnología para el sector social, y formación e implementación de la tecnología para aumentar su impacto. Y otra línea es de cooperación internacional y alianzas, donde potenciamos las capacidades de movilización de recursos nacionales e internacionales de las organizaciones y proyectos sociales. Esta se enfoca al acceso a oportunidades de cooperación internacional, en formación e implementación de procesos de aplicación en cooperación, identificación de oportunidades de convocatorias de acuerdo a las necesidades. Esto a través de la plataforma de accesos Nodoka. A lo largo de este año, con nuestros proyectos ya hemos llegado a 22 departamentos de Colombia y tenemos presencia en otros 13 países de América Latina, beneficiando a más de 20.167 organizaciones y 62.815 personas. En total, hemos tratado de recaudar recursos de software de $7.419.959 y hemos contado con 6.157 organizaciones vinculadas a nuestra plataforma Nodoka en los 15 países en los que tenemos presencia. Como les decía, ya entrando en materia, el webinar del día de hoy contribuye a mitigar el cambio climático a través de tecnologías en la nube. Tenemos a nuestro consultor del día de hoy, Juan Francisco Maldonado, bienvenido. Él es un consultor experto en finanzas con experiencia en industria de consultoría, servicios e internet. Ayuda a combatir el cambio climático en América Latina. Es especialista en transformación digital y nuevas tecnologías. Muchas gracias por tu participación, Juan Francisco. Te doy la bienvenida y el espacio es todo tuyo. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias. De verdad, para mí es un gusto estar pues este día por aquí hoy. Realmente les agradezco a Macaya por la invitación y por este espacio y bueno, les agradezco a todos ustedes que hayan dedicado y separado una hora de su tiempo en una mañana tan ajetreada para escucharme a mí hablar sobre tecnologías y cambio climático. Por favor, Ángela, ¿me puedes permitir compartir pantalla? Tendrías que dejar de compartir y hacemos el cambio rápidamente. Gracias. Me confirman, por favor, si ya pueden ver mi pantalla. Como les comentaba, bueno, este es nuestro webinar. Contribuye a mitigar el cambio climático a través de tecnologías en la nube. Un poquito de la agenda que vamos a ver el día de hoy. Va a ser un webinar, espero que fue fresco y bastante, digamos, interesante, ¿no? La idea es que ustedes también tengan sus preguntas, las cuales responderemos al final, y espero entrar en una materia no tan técnica, pero que el mensaje llegue de manera muy agradable a todos ustedes y despertemos ese interés por tecnologías en la nube y sobre todo por tecnologías innovadoras que nos van a ayudar a trabajar de una manera mucho más fácil y lograr nuestro objetivo. En la agenda tenemos hoy brevemente nuestra actualidad climática. Creo que es muy importante que nos contextualicemos. Hablaré en materia ya de cómo la nube es esa herramienta para la mitigación del cambio climático. Luego, pues,
cerraré con un poco sobre el tema de transformación digital, un tema que, bueno, se escucha por todos lados, se ha vuelto un poquito cliché, todo el mundo es experto y tiene su opinión, pero bueno, yo voy a exponerles y darles desde KPMG, ¿no? Nuestra visión y sobre todo cómo para ustedes va a ser de manera provechosa y les va a ayudar en sus organizaciones. Entonces, empecemos un poco con nuestra actualidad climática. Creo que es imposible empezar a hablar de cambio climático sin conversar sobre la COP26, que acaba de cerrar la semana pasada en Glasgow, Escocia. Lo más importante, ¿no? Se ha mantenido todavía ese enfoque de limitar en 1.5 grados el aumento de la temperatura global. Habían de alguna manera grupos y algunos lobbies que querían ser un poquito más condescendientes, dejar que tal vez nos enfocáramos a limitarlo solo a 2. Yo digo gracias a Dios porque se logró mantener este acuerdo, que es el Acuerdo de París, de decir vamos a limitarlo a 1.5 grados, tenemos que trabajar en eso, y sigue siendo pues básicamente el objetivo global a nivel climático, ¿no? ¿Qué sucede? Igual 1.5 grados es bastante, son consecuencias de alguna manera para muchos de nosotros, sobre todo que vivimos en Latinoamérica, donde pagamos un poco los platos rotos de algunos otros países, serán consecuencias bastante fuertes, ¿no? La COP26, si bien se considera que han habido avances, también se generaron muchas críticas, ¿no? Seguimos sin tener un consenso o un plan de acción muy definido, con una hoja de ruta clara y responsabilidades que sean precisamente no general, o sea, es decir, que todos los países tengamos de alguna manera un plan de acción en conjunto donde se sepan cuáles son los hitos, se sigue teniendo ese de alguna manera documento de entendimiento, ese documento de intención, pero sigue dependiendo de cada país precisamente sus acciones en torno a cambio climático. ¿Qué realmente ha sido positivo? Creo que sí se siente ya un sentido de urgencia, sobre todo a nivel tal vez de un poco de la población que no estaba tan pendiente del tema. Cada vez más se está generando ese sentido de urgencia. El secretario general Antonio Guterres ha solicitado que entremos inmediatamente en un modo de emergencia. Opinión personal, debimos entrar en modo de emergencia posiblemente hace unos 10 años. No quiero decir que estamos tarde, pero sin duda pudiésemos estar haciendo más. Para mí, uno de los temas más importantes que se logra en esta cumbre, en esta COP, es que se admite que el carbón finalmente sí es un causante directo del calentamiento global y se dan esos primeros pasos, ¿no?, hacia un desuso progresivo, y uno de los puntos inclusive dentro de este documento de acuerdo final de la COP es precisamente, bueno, vamos a acordar ese desuso progresivo sin ser vinculante, ¿no? India y China al último minuto deciden que no quieren que esto sea vinculante, más bien se acuerda a que el próximo año, en la COP27, se van a tener de alguna manera mecanismos ya de control y de seguimiento para revisar que en efecto este desuso viene progresivo. Eso por un lado con nuestra actualidad climática en términos de la COP. Los objetivos del desarrollo sostenible creo que sobre todo a nivel del sector privado han venido muy de la mano con el discurso que se viene de cambio climático. Creo que se han convertido los ODS en parte de la agenda, ¿no?, de todo el sector privado y la población en general, pero sí, como mencionaba, ¿no?, realmente, a pesar de que ya estamos entendiendo un poco más de que el momento de actuar es ahora, es hasta en estos momentos donde ya con los temas de ESG o responsabilidad social 2.0 y todo lo que viene con el cambio generacional que ya le está exigiendo a las organizaciones y a las empresas ser mucho más responsables, creo que se está realizando, sobre todo a nivel empresarial, un poco más de esa cultura de conciencia social, ¿no? Y sobre todo conciencia climática. Estamos viendo cada vez más a las empresas tomar iniciativas para reducir su huella de carbono o inclusive minimizar o eliminar su impacto de carbono. Estamos viendo organizaciones, sobre todo en el sector de tecnología, que ya te dicen cuál es el impacto de carbono que tiene su producto en específico. Y a pesar de que no son precisamente los pasos más agigantados, yo creo y considero que sí son pasos en una dirección correcta.
Por supuesto, nosotros en Latinoamérica tenemos nuestras propias realidades, ¿no? El cambio climático nos está trayendo de alguna manera temporadas de lluvia mucho más alargadas o sequías mucho más profundas. Estamos viviendo pues todo el fenómeno del corredor seco en Centroamérica, lo que nos ha producido todo este tipo de migraciones, de gente desplazada porque parte de su subsistir ya no lo pueden utilizar porque la tierra se ha quedado árida, ¿no? Es un poco de lo que me gusta contextualizar dónde estamos en la actualidad con el cambio climático. Hay un plan, tenemos mucha responsabilidad individual, ya que no existe un consenso a nivel gubernamental, pero pareciera que vamos en la dirección correcta. Quisiera también, antes de iniciar con los temas de la nube, conversar un poco sobre el desecho electrónico, la basura electrónica o el e-waste, como se menciona, ¿no? El e-waste, ¿qué es? Básicamente es esa cantidad de basura plástica y sobre todo de componentes electrónicos, el celular, la tablet obsoleta, que se va produciendo. Sin duda alguna, el e-waste es una de las básicamente contaminantes que ha tenido mayor crecimiento en las últimas décadas. Particularmente en el caso de Colombia, Colombia es el cuarto país de América Latina que mayor producción y generación de toneladas métricas de e-waste se producen a cada año. ¿Qué sucede? El e-waste, como tal, como vengo mencionando, esa impresora vieja que ya no utilizo, ese celular que queda obsoleto y se me daña, ese televisor o esa pantalla, y sobre todo a nivel de discos duros, tarjetas madres y baterías, es altamente contaminante y muy difícil de reciclar. No difícil porque no exista un proceso establecido. Existen procesos establecidos para trabajar el e-waste. Sin embargo, usualmente son procesos que no solamente no son seguros para la persona que lo ejecuta, sino que también tienen un impacto medioambiental bastante considerable. Como les comentaba, bueno, Colombia es el cuarto país de América Latina que más e-waste produce. También quiero decir que Colombia es uno de los países donde hay comparativamente, ¿no? Y siendo muy responsable, comparativamente hay mayor índice de reciclaje de estos componentes electrónicos, pero el dato no es alentador. De 2015 a 2020 se ha aumentado o se ha incrementado un 17.3% la generación de toneladas métricas de estos contaminantes. Imagínense pues la cantidad de riesgos que estamos expuestos con todos estos, digamos, componentes, ¿no? Por supuesto, parte de lo que también queremos llevarles a ustedes como mensaje es ese uso en nube, cómo nos va a permitir a precisamente tener menos desecho. Quería contextualizarlos antes de entrar un poco en materia. Si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el chat. Adelante. Pasando un poco más hacia nuestra parte de la nube como herramienta de mitigación. Creo que no hace falta conversar o explicar qué es la nube. Creo que todos o casi todos hemos tenido ya nuestra experiencia con la nube, ese espacio de almacenamiento digital que no lo vemos físicamente, pero que se asocia a través de un servidor y sobre todo a través de una conexión a internet. Lo vemos en nuestros celulares, lo vemos en nuestras tablets, lo vemos en nuestra computadora, lo vemos inclusive manejando equipos y software complejos empresariales o organizacionales. Definitivamente la nube está cambiando drásticamente y debo decirlo, no solamente drásticamente, sino rápidamente, la manera que las organizaciones están compuestas no solamente en tamaño, sino en estructura y sobre todo su modelo de servicio. ¿Por qué la nube tiene estas ventajas? La nube realmente nos permite enfocarnos en cuatro cosas o cuatro beneficios que son los que de alguna manera considero yo y se considera un poco a nivel de consultoría que son core como tal o madres. Primero, el enfoque en servicios de mayor valor. ¿Por qué el enfoque en servicios de mayor valor? Yo soy una organización que tiene un objetivo, una misión y una visión establecida que posiblemente no pasa por tecnología. Es decir, mi misión y mi visión están enfocadas en el servicio y valor social. Estoy enfocado tal vez en el agro, estoy enfocado posiblemente en la inclusión financiera. Y al yo poder migrar hacia la nube y poderme enfocar en trabajar sobre nube mis sistemas,
mis softwares y sobre todo poder manejar mi negocio a través de la nube me permite a mí enfocarme en esa visión como tal, sin tener tantos gastos en tecnología, sin tener que dedicar tiempo y espacio estratégico, sobre todo a la hora de tomar decisiones, en tomar decisiones que tengan esa relación tecnológica. Equipos conectados virtualmente. Yo creo que esta es de alguna manera la consecuencia más tangible que vemos hoy con la nube. Creo que todos en pandemia posiblemente nos tocó trabajar desde casa por lo menos algún par de meses y al final del día muchas organizaciones y muchas empresas que estaban muy acostumbradas al trabajo cara a cara, compartiendo en una oficina, se dieron cuenta de que se podía igual tener esa conexión cada quien desde su casa. Los equipos conectados virtualmente se dan gracias a la nube. Afortunadamente, inclusive con Macaya, actualmente existen productos y licencias de software como Office 365 que ayudan muchísimo a esta conexión virtual. Precisamente la posibilidad de yo esta mañana, perdón, poderles hablar a través de Zoom sin estar precisamente todos en un salón, nos permite estar precisamente todos conectados virtualmente, ¿no? Que también nos ayuda la nube y es parte de lo que, de alguna manera, lo que es Office 365 nos permite, el Outlook, el SharePoint, que nos permite también tener toda esa cantidad de archivos y cantidad de información que está accesible gracias a la nube, a un clic, es tener nuevas estructuras de apoyo. ¿A qué nos referimos con nuevas estructuras de apoyo? Atrás quedó el asistente del asistente y el asistente del jefe. Hoy en día existen estructuras de apoyo que son mucho más horizontales, es decir, estamos especializados cada uno en nuestras funciones. Yo particularmente tengo mucho más, y no me gusta hablar de especialización, tengo más experiencia en finanzas, es donde me siento tal vez un poco más tranquilo. A través de la nube y a través de precisamente esta interconexión, puedo tener compañeros en Colombia, acá en Colombia, yo estando en Panamá o en Venezuela o en Guatemala o en Nicaragua, que estén enfocados en contabilidad, en mercadeo, en comunicaciones y esa estructura de apoyo se hace mucho más horizontal. ¿Por qué? No tengo tantas jerarquías. La información fluye de una manera mucho más fácil. Estamos conectados virtualmente y podemos de alguna manera tener esas conversaciones y ese compartir y ese ir y venir, sobre todo de la información, porque la información es clave, mucho más sencillo. La automatización e integración. ¿Por qué es muy importante la nube a la hora de automatizar e integrarnos? Pondré un ejemplo y es uno de los software que inclusive Macaya mantiene para organizaciones como ustedes, que es Power Automate. Power Automate, ¿qué me permite a mí? Me permite automatizar, y es algo de lo que vamos a conversar en unos minutos, más adelante en la presentación, pero me permite automatizar trabajo rutinario, trabajo operativo, digamos, esa actividad que usualmente nos consume mucho tiempo, pero solo lo hacemos por cumplir un proceso. Es decir, no es una actividad que realmente sea estratégica o no es una actividad que realmente como empresa nos genere valor. No va acorde con nuestra misión y visión. No tiene ese impacto social que nosotros esperamos. Simplemente nos toca cumplir. Ejemplo, pagar la planilla. ¿Sí? Tenemos que pagar la planilla porque si la gente no cobra, no va a estar contenta, no nos va a ayudar a trabajar. Pero realmente no aporta un valor de cara a nuestra misión. ¿Qué también nos ayuda la automatización? A tener ese enfoque en servicios de mayor valor, como acabo de mencionar, y también que las estructuras de apoyo no tengan tanta gente haciendo ese trabajo operativo, sino esa migración hacia un trabajo mucho más estratégico. Ventajas que nos ha dado la nube, y quiero mencionarlo en base a estos 4 capacidades, por decirlo así. Nos ha permitido, primero y principal, reducir nuestra huella de carbono. Estamos trabajando conectados virtualmente, estamos trabajando desde casa, no tenemos que depender del auto o del taxi o del Uber precisamente de la buseta para desplazarnos a un lugar de trabajo. Nos despertamos, desayunamos, llevamos la computadora a la sala o a nuestro estudio o desde donde nos podemos colocar y no hemos gastado en combustible, financieramente nos beneficia, no hemos hecho ese impacto en el medio ambiente con el desplazamiento humano, por un lado. Por otro lado,
los espacios de oficina se están cambiando. ¿Por qué lo decimos? Físicamente, los edificios de oficina altos, cubiculares, mucho vidrio, mucho aire acondicionado, mucha electricidad y mucho, por supuesto, ¿no? Pues mucha energía que consumen, se están cambiando hacia espacios más frescos, más amplios. Ya no necesito estar reunido con las personas, porque me puedo conectar por Zoom. No necesito tener todo mi personal en un solo lugar. Tengo una estructura de apoyo nueva que está disperso inclusive alrededor del mundo. Y automatización e integración me está permitiendo a mí reducir gente. No, y quiero ser muy responsable cuando digo reducir gente. No quiero decir tener menos empleados, sino me refiero a tener empleados enfocados en servicios de mayor valor. Eso por un lado, reduzco mi huella de carbono, me está ayudando a teletrabajar. Excelente. Ahora también con la nube, ¿qué está sucediendo? Nos está dando una ventaja a la hora de ser escalables. Es decir, yo quiero crecer mi organización porque quiero potenciar mi servicio, quiero tener una estructura de apoyo, si bien horizontal, más grande. Me permite la nube, a través de una inversión menor, poder expandir mis capacidades. Y a su vez, también está permitiéndome la nube, de alguna manera, reducir ese impacto medioambiental a través de tanto desecho, ¿no? Suele suceder que a la hora de comprar un servidor, porque, bueno, estoy metiendo un nuevo ERP, quiero ahora que mi sistema sea SAP, no quiero que sea Oracle, o quiero que sea JD Edwards, o quiero que sea QuickBooks, y lo quiero montar en un ERP, en un servidor, disculpe. Compro un servidor, el servidor me genera precisamente gastos económicos, dinero que no pudiese utilizar en lo que viene siendo mi misión. A su vez también el servidor me ocupa espacio, requiero mantenerlo de alguna manera, no quiero decir refrigerado, requiero mantener una temperatura óptima para su funcionamiento, incurro en gasto energético, tiene su huella ambiental y adicionalmente el servidor se me hace obsoleto. Tengo que reciclarlo, botarlo, reemplazarlo cada cierto tiempo. Con la nube no. Con la nube yo primero gasto tal vez una fracción de ese costo. Tengo flujo para hacer otras cosas. No tengo que estar pendiente del mantenimiento, de mantener ese servidor, porque puedo, a través de plataformas como Microsoft Azure o con Amazon Web Services, yo puedo delegar esa función en personal que es experto en esta materia. No me preocupo, sobre todo por el desecho, porque son empresas que realmente tienen, y hasta donde queremos saber y hasta donde queremos entender, ellos tienen sus procesos mucho más regulados y estandarizados para desechar este tipo de material. La nube tiene sus ventajas. La nube también tiene otras ventajas que son muy importantes, y son los datos. Los datos son la clave. Y es algo que lo escuchamos cada vez que entramos en charlas de transformación digital, cada vez que entramos en charlas de sea su propio jefe, cada vez que entramos en cualquier conversación en un café, siempre escuchamos a alguien en el mundo empresarial hablando de que los datos son la clave. ¿Por qué los datos son la clave? Porque los datos nos permiten tomar mejores decisiones. A mayor capacidad de generación de datos y a mayor capacidad de disponibilidad de datos, mayor serán las capacidades que tengamos nosotros de tomar decisiones. Y aquí es donde la nube juega un papel sumamente importante. Si yo tengo las capacidades de migrar mi sistema, mi software a la nube, yo voy a poder tener múltiples fuentes de datos o un poder de computación de estos datos para generación de reportes con, digamos que Power BI. Yo puedo agarrar y con Power BI puedo tomar de mis varias fuentes de datos, centralizarlas en una base de datos y de ahí es generar reportes que sean realmente ricos. Sin embargo, digamos, esto tiene su complejidad, ¿no? Los datos tienen su complejidad. ¿Por qué? Porque los datos tienen que ser precisos. Los datos no pueden ser basura. ¿Cuáles son los? Y quiero explicar un poco esta gráfica. Esta gráfica nos demuestra dos tipos de organizaciones. Las organizaciones que son determinadas de alto rendimiento, es decir, organizaciones que son líderes en sus rubros, líderes en su mercado, y las otras organizaciones. ¿Cuál es usualmente el mayor reto? Y lo vemos aquí, precisamente lo que converso, la exactitud y la calidad de los datos. Luego, ¿cuál es la segunda causa de por qué tengo tanto problema generando datos o generando información? Es por la calidad y la facilidad de procesar esos datos.
Y ahí es donde la nube tiene un papel sumamente importante. Si yo puedo tener herramientas más complejas manejando estos datos, voy a poder tomar decisiones más fáciles, voy a poder tener análisis más complejos y posiblemente inclusive digeridos de una manera más sencilla. La integración suele ser también todo un arte y toda una ciencia, sobre todo en el mundo privado, donde tenemos coexistencias de múltiples fuentes de datos. Suele representar un 38-39% de las dificultades o la barrera para mejorar mi madurez de datos. Quiero decir con esta información lo siguiente: no tengamos miedo a los datos, al contrario, busquemos mecanismos y especialmente si podemos aprovechar la sencillez de adoptar tecnología en la nube, el buen precio o la economía que nos da para poder potenciar nuestra toma de decisiones con datos. Y los datos que generemos, que a su vez puedan ser integrados, replicables y analizados a futuros para nosotros poder decir que la misión y visión que tenemos como organización la estamos cumpliendo. A nivel de cambio climático, cada día es más la cantidad de datos que se están procesando y generando. Inclusive, básicamente los modelos matemáticos en base a datos que ya tenemos recolectados del pasado nos predicen que, como mencionaba anteriormente, este 1.5 de ambición de limitar el cambio climático puede que sea demasiado tarde. No tengamos miedo a los datos en el mensaje. Si existen algunas preguntas o comentarios, por favor, el chat está abierto, de verdad. Hablemos un poquito entonces de dónde están las empresas y cómo está esa nube a nivel de transformación digital. ¿Cómo está la adopción de esa nube en este momento a nivel de organización? ¿Y en qué la estamos usando? Lo que ven ustedes en azul celeste, que es este azul más claro hacia el lado izquierdo, es el porcentaje de organizaciones que utilizan las tecnologías que ven en el texto con un modelo on-premise. ¿Qué quiere decir un modelo on-premise? El servidor o el hierro o la máquina como tal en un cuarto de tecnología físicamente conectado. El azul un poco más oscuro, marino, que ven al centro, son esa cantidad de organizaciones que utilizan esta tecnología con una mezcla híbrida, ¿no? Es decir, si bien tienen parte de sus sistemas o parte de su información en sistemas físicos que ellos mismos administran, también tienen un porcentaje en ese modelo de nube que tanto queremos adoptar. Por último, el color que ven a la derecha, que es un acuamarín o verdoso, representan esas organizaciones que tienen un 100% de estas tecnologías que ven en el texto full en la nube. Es decir, ellos realmente no tienen servidores, no tienen cuarto de tecnología, sino que todo lo tercerizan hacia Microsoft, hacia Amazon, hacia cualquiera de nuestros proveedores de nube y manejan la nube. ¿Qué es lo que hemos notado actualmente? Esta gráfica cada día más va migrando hacia la derecha. Es decir, cada día estamos viendo más soluciones, muchas más plataformas y sobre todo más organizaciones adoptando la nube para sus nuevas tecnologías. Podemos ver lo siguiente: los sistemas financieros, sistemas contables, sobre todo los centrales, es decir, el core como tal de nuestra operación, nuestra contabilidad de lleno, lo estamos viendo que todavía hay cierta timidez de migrarla 100% hacia la nube, ¿no? Solo un 21% de las organizaciones o inclusive los sistemas financieros complementarios, solo un 20% están en nube. Este monto o esta cantidad no es tan, digamos, no está al nivel que todos esperaríamos, pero tiene un componente de regulación y un componente de temor, ¿no? Hacia esa información que pueda ser susceptible a vulnerabilidades. ¿A dónde vamos? Todo lo que hemos conversado de data y analítica, herramientas para análisis de estos datos, todo lo que es la automatización de procesos, la robótica, es donde estamos viendo cada día más un crecimiento en esa migración hacia la nube. Igualmente la inteligencia artificial, porque la nube tiene su ventaja de lograr esa eficiencia de costo y ser escalable. Es mucho más sencillo cuando yo incluyo tecnologías nuevas, poderlas colocar en nube, ya que puedo inclusive apalancarme en experiencias que tengan otras organizaciones y compartir esa información.
¿Hacia dónde lo estamos viendo? Realmente, y parte de nuestros análisis a nivel de consultoría, estamos viendo que cada día más esas tecnologías de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, robótica, cada día más se van a ir hacia la nube. ¿Por qué? Sencillamente a nivel de costos es mucho más económico, la implementación es mucho más sencilla y al ser una implementación más sencilla y más económica, se hace mucho más atractiva y rápida. Hacia allá es donde estamos viendo que se está moviendo el panorama. Posiblemente no todos los sistemas financieros, que es posiblemente algo de los que mayor interés podrán tener, no necesariamente, y va a depender mucho de la regulación de cada país, si esa información va a poder estar en la nube. Ahí estamos viendo tal vez un poco más de resistencia o una cadencia un poco más lenta a la hora de esa adopción en la nube. Bueno, quisiera hablar un poquito y también, pues, si tienen alguna consulta, pues por favor colóquenlas en el chat, al final las atenderemos, pero quisiera conversáramos un poco sobre transformación digital. He conversado mucho sobre la nube, he conversado mucho sobre el trabajo remoto, he conversado bastante sobre los datos, pero quisiera que conversáramos un poco sobre transformación digital. No puedo empezar a hablar de transformación digital sin hablar sobre disrupción. La pandemia creo que ha sido uno de los disruptores más severos que hemos tenido en los últimos años, yo diría en los últimos 100 años posiblemente. Después de la computadora y su invención viene el Internet y creo que después viene la pandemia. Esos han sido de alguna manera los cambios más importantes o significativos en los últimos años. La disrupción está ocurriendo a velocidades sin precedentes. Estamos viendo nuevas tecnologías amanecer de un día para otro. Sale una empresa, llega otra, WhatsApp compra, Facebook compra WhatsApp, se cambia de nombre, vemos apps, vemos la competencia del app y cada día vemos sobre todo empresas que son digitales. Es decir, empresas que posiblemente su enfoque está en todo este mundo del Internet. ¿Cómo está apareciendo la disrupción sobre todo para las organizaciones y organizaciones como ustedes? Primero que nada, creo que el costo de la innovación, y quiero empezar por ahí, está bajando. Es decir, cada vez vemos que usted puede adoptar mayor tecnología por menor costo. Eso es para mí una maravilla y creo que es algo que realmente nos está ayudando muchísimo, ¿no? Sobre todo en estas tecnologías de nube, de robótica, de inclusive de minería de procesos, de data y analítica. Esa velocidad que podemos adoptar esta tecnología y sobre todo ese costo reducido nos está de alguna manera haciendo que esta disrupción suceda más rápido y sobre todo que las organizaciones que no adoptan las tecnologías se están quedando un poquito rezagadas. Estamos viendo sobre todo una dinámica, disculpen, en la fuerza laboral que está muy cambiante. Se habla en los países de primer mundo o avanzados o el hemisferio norte, en Europa y sobre todo en Estados Unidos, que la fuerza laboral posterior a la pandemia están pasando lo que llaman el Big Resignation o la ola de las renuncias, ¿no? ¿Qué está sucediendo? La gente le solicitan vuelva a la oficina, las personas ya no quieren volver a la oficina, porque yo voy a volver a la oficina, yo estoy trabajando bien desde casa, estoy conectado virtualmente, tengo tiempo para mi familia, soy de una generación un poco más joven que de verdad que yo el ambiente corporativo no me gusta, entonces yo prefiero estar desde casa. Estoy renunciando, estoy tomando otro tipo de empleo. También se está dando que la fuerza laboral y el talento humano no necesariamente está de alguna manera enfocado ya en un beneficio netamente económico. Tiene un impacto sobre todo y conciencia social sobre lo que está haciendo como trabajo. El Big Data, creo que tenemos años hablando de Big Data y sobre todo su relación con la nube es gigantesca, ¿no? A medida que tengo más datos, puedo tomar mejores decisiones, como vengo comentándolo. Tecnologías emergentes, las aplicaciones, el blockchain, cada día vemos más tecnologías y tecnologías emergentes que se involucran como negocios al final del día o soluciones y ayudan a las organizaciones a surgir. Estas tecnologías están cambiando la manera como precisamente las organizaciones operan. Eh, ya hablamos, por ejemplo, de los equipos conectados virtualmente. Ahora se habla inclusive mucho sobre esos outsourcing como tal de, oye, yo ni siquiera estoy pues, físicamente en tu país o no tengo ni siquiera una sede central.
Las expectativas, por supuesto, del cliente y del empleador han cambiado, y aquí es donde el cambio climático tiene una gran importancia. Ya no basta con esas campañas obsoletas de, tengo campaña de reciclaje dentro de la oficina, o tengo una campaña de una vez al año mis empleados van y siembran algunos árboles, tomo una foto, la publico en mi site, mi website o en mis redes sociales. Ya no, ya ahora tanto los empleados como los clientes están exigiendo más. No quiero que tu producto, no quiero que tu servicio tenga un impacto en el medio ambiente. Eso está haciendo que la disrupción se acelere, y no solamente es tecnología. Y por último, esta convergencia entre modelos industriales, una combinación entre qué es lo más, de alguna manera, económico, qué es lo más medioambientalmente responsable, y sobre todo cuál es ese producto o servicio que quiero brindar a mi cliente como tal. Eso nos va a estar llevando mucho a este tema, la tecnología exponencial. Y aquí quiero hacer tal vez una pausa. ¿Por qué? Porque sobre todo con nuestros socios de Macaya, estamos viendo que para el sector social existe una gran oportunidad para que ustedes, organizaciones, puedan adoptar esta tecnología exponencial. A nivel de blockchain, a nivel de cybersecurity, puede que sean complejos estos asuntos, y seguramente nuestra gente en Macaya los podrá ayudar de igual manera en KPMG. Data management, lo vengo hablando un poco desde hace rato. Manejemos nuestros datos, manejemos nuestros bancos de información, manejemos nuestras bases de datos, adoptemos sin miedo alguno, sobre todo a nivel de nube, todas estas licencias y software para que mantengamos nuestra información resguardada y sobre todo accesible. Data analítica, lo conversábamos hace unos minutos. Realmente, si yo tengo un buen manejo de mis datos, tengo bancos de información, nada me cuesta, adoptemos un Power BI, hagamos con esa data reportes mucho más atractivos, reportes que realmente tengan sustancia, tomemos decisión en base a precisamente lo que nos está diciendo nuestro mercado, por decirlo así, o nuestro entorno. Tomemos decisiones en base a datos, y eso lo hacemos con herramientas de data analítica, como puse, por ejemplo, Power BI pudiese ser una de ellas. Utilicemos sobre todo mucho, y esto es para mí algo que realmente ayuda muchísimo a combatir este cambio climático que nos está realmente poniendo la vida difícil. Utilicemos las interfaces. Atendámonos a través de chatbots, a través de realidad virtual. Evitemos que la gente tenga que desplazarse físicamente. Aprovechemos los mecanismos como Zoom. El viaje en las organizaciones se ha reducido muchísimo. Ese gasto en combustible de avión, ese gasto en avión, ese gasto en transporte se ha reducido muchísimo. Sigamos potenciándolo. Es ahorrativo, no solamente para nosotros como trabajadores en tiempo, sino también le permite a la organización ahorrar en ese impacto ambiental que tiene tanto desplazamiento y atender en persona. Hablé de nube, y creo que cada vez más la nube, como esa gran potenciadora, va a jugar un papel importante en que podamos adoptar todas estas tecnologías. Lo repetiré hasta el cansancio. La nube puede ser esa llave maestra que nos abra la puerta hacia el futuro. No tengamos miedo en adoptarlas, no tengamos miedo en, tal vez soy muy pequeño, soy muy mediano, soy muy grande. La nube se adapta precisamente a todos, y sobre todo nos permite que podamos llegar a ese conocimiento sobre inteligencia artificial, apalancándonos en todos estos datos y en todas estas fuentes de información de una manera más rápida. Por último, y ya para ir cerrando un poco mi presentación, quiero conversarles un poco sobre, dentro de todas estas tecnologías exponenciales, hablarles un poco sobre la automatización robótica de procesos, o RPA. Lo comentaba al inicio de mi presentación, la automatización a través de la nube nos ha hecho de alguna manera que liberemos tiempo y espacio, ¿no? Nos ayuda sobre todo a reducir ese desgaste en procesos operativos, nos permite enfocarnos en esos servicios de mayor valor. Entonces, sí quisiera comenzar un poco sobre la automatización. ¿Por qué? Actualmente en Macaya, pues el equipo de Macaya en general tiene herramientas que les permiten a ustedes, sobre todo, adoptar esto para sus organizaciones. ¿De qué se trata RPA? ¿Y por qué vemos el robot tan atractivo aquí?
es automatizar ese trabajo rutinario de oficina y es automatizar procesos, inclusive ya medianamente avanzados, ¿no? Donde la intervención humana puede ser poco o nula y sobre todo donde lo puedo hacer de una manera mucho más rápida. Usualmente lo que hemos visto, sobre todo en nuestro lado del mundo, en Latinoamérica, es mucho más este tipo de RPA o esta automatización del trabajo rutinario. Por ponerles un ejemplo, y voy a llegar ahorita a los ejemplos, es esa generación de reporte. ¿Cuántos de nosotros no hemos de alguna manera sufrido descargando información de un sistema para luego transformarla en un Excel y luego ese Excel lo que hacemos es básicamente pegar la información de otro sistema y hacer cálculos? Un robot, un bot como tal, que no es más que un algoritmo, una programación en su computadora a través de plataformas como por ejemplo Power Automate, le permite que todo ese trabajo suceda de manera virtual y sobre todo en nube. No necesariamente tiene que ser en nube, pero es preferible que sea en nube. Algunos ejemplos de RPA en las organizaciones. Pongo, por ejemplo, en contabilidad y finanzas. Uno de los lugares donde mayor oportunidades de automatización tenemos, procesamiento de facturas. ¿Cuántos no hemos perdido tardes completas? No, estoy procesando las facturas del viaje que tuvimos hace 2 semanas. Una a una, colocar campo a campo. Existen mecanismos para que este procesamiento de facturas sea de manera masiva. Igual los gastos, la creación de los estados de flujo de efectivo. Ya yo tengo programado de alguna manera en mi software contable o inclusive en un Excel todos los desembolsos que voy a hacer y los cobros que voy a hacer. Dejemos que el bot o este algoritmo nos haga eso por nosotros. Nómina y beneficios, tal cual, cálculos de planilla, cálculos de impuestos. Todo esto son campos parametrizables, son actividades rutinarias, son actividades que realmente no tienen muchísimo cambio de una vez que lo realizo a la otra. Dejemos que un bot lo pueda hacer. Y sobre todo, todos los temas que son completar campos, leer información, transcripción de datos y análisis, ¿no?, de estos datos. Yo puedo generar estos reportes a través de RPA. Con eso, realmente, pues, respetando un poco el tiempo, llego hacia la parte de preguntas, hacia el final. Sé que Sandra y Ángela, ustedes tienen algunos otros, todavía tienen algún material que quieren presentar a nuestros participantes, así que les cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Juan. Efectivamente, como tú lo mencionabas, en Macaya tenemos diferentes alternativas y opciones para que las organizaciones sociales puedan acceder a los diferentes servicios que tenemos disponibles en la nube, y les voy a comentar un poco acerca de cómo acceder a ellos. Tenemos un programa que es Tecnología para el Sector Social, donde pueden ingresar a través de diferentes páginas, si son nacionales o internacionales. Recuerden que somos aliados estratégicos de TechSoup, de la red de TechSoup Global, acá en Colombia y en los otros 13 países que les comentamos. Para ingresar en Colombia pueden ingresar por www.tecnologiaparelsectorsocial.org y en los demás países www.techsoup.global. Una vez ingresan ahí, si son una organización social y no se encuentran registrados con nosotros o con la red global de TechSoup, les va a pedir una verificación en 4 pasos de su organización, que simplemente es registrarse, enviar una documentación donde efectivamente comprueben que la organización sí es una organización social, documentos básicos de reglamentación como QID internacionales o NID nacionales, y la solicitud que se responde a través de 3 o 4 días donde se hace una verificación. Después de eso, pueden ingresar a la página de Tecnología para el Sector Social y buscar directamente los productos en la nube. Los que en este momento hablamos fueron enfocados en 2 puntos como Outlook, correos, y productividad y trabajo colaborativo, Office 365. En Tecnología para el Sector Social pueden encontrar el catálogo de productos en la nube, donde pueden encontrar los diferentes programas o productos que tenemos nosotros a disposición, como Power BI, Microsoft 365, Office 365 y los demás productos de Microsoft, también Amazon Web Services, y en otros países accediendo como TechSoup Global, como les había mencionado anteriormente, en la parte de catálogos y en nube informática.
Si desean obtener más información de todo lo que les acabamos de comentar o por dónde acceder, si tienen algunas dudas adicionales, tenemos el contacto de nuestro asesor comercial, José Castillo. El correo electrónico es asesor.comercial@macaya.org y la línea de celular que se encuentra acá, 310-454-0880. No sé si de pronto haya preguntas y respuestas, vimos que no, que pues obviamente, Francisco, vimos que todo estaba súper claro. Muchísimas gracias por tu aporte y vemos pues obviamente que en este momento todo lo que atañe como a la nube y al cambio climático estamos en un proceso como fundamental y muy delicado en los procesos donde deberíamos tratar de progresivamente trasladarnos a procesos en la nube para disminuir todos los temas de cambio climático y de contaminación de residuos. No siendo más por el momento, les agradecemos a ustedes por todo el tiempo y los invitamos a diligenciar una encuesta para que evalúen estos espacios y cómo podemos operar después para mejorar, obviamente siempre. Solamente toma 2 minutos de su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí presentes y nos vemos en otro próximo espacio. Muchísimas gracias y feliz día.